Buen día. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos segunditos mientras sus compañeros terminan de entrar. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Doc. Buenos días, doctora. Y sí, Ya, gracias está. por confirmar. A medida que van ingresando, vayan anotando sus nombres en el chat del grupo para registrar la asistencia, por favor. Em, Jóvenes, vamos a empezar la clase. Como tenemos teórica, entonces necesito que estén atentos para algunas preguntas que vaya a ir realizando durante el desarrollo de la clase. Aún así, no es necesario que mantengan la cámara todo el tiempo encendida, pero en lo posible, si tienen la disponibilidad de una cámara a la hora de participar, por favor,
prendan sus cámaras. Me van recordando dónde nos quedamos con ustedes en la teórica. Hemos empezado, perdón, enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Sí, doc. ¿En qué parte nos quedamos? Hemos entrado a lupus. Paramos em la supresión realizada por los linfócitos T reguladores. Con ustedes hemos llegado entonces a los reguladores. Gracias. Gracias, Vanusa. Uhum. A ver, estamos. Ya recuerdo. Con ustedes también estábamos en clase virtual, la anterior clase. Entonces, sí, nos tocaría esta parte. Para los que acaban de ingresar, no se olviden ir anotando su nombre en la lista de asistencia del chat del Zoom. Ahora sí, vamos a compartir la clase para continuar con la teoría. Muy bien. Lo que tiene que quedar claro, permítanme, en la parte de tolerancia de nuestro tema de enfermedades autoinmunes, es que en realidad estas tolerancias nos brindan dos aspectos. El primero es que de alguna manera el lado beneficio es que nos ayudan a que las respuestas inmunes no sean exageradas, no reaccionen ante cualquier antígeno, de manera que va a haber un control en cuanto a la regulación de estas respuestas. Lo malo es que cuando fallan este tipo de tolerancias, es que se permite el desarrollo o la permanencia de ciertas células que en alguno de los casos termina siendo dañino para nuestro cuerpo. Lo malo de que se toleren estas, este tipo de células dañadas, alteradas, es que en algún momento puedan ocasionar daño, ¿verdad? Ahora, puede haber una falla en la tolerancia a nivel de los reguladores y estamos hablando también a nivel de los receptores, quienes deberían ser los encargados de detectar estos daños. Entonces, pueden ser ellos los que fallen y no necesariamente parte de la mimetización que pueden desarrollar también algunas de estas células o algunos de estos patógenos. Por lo tanto, la tolerancia tiene su lado positivo, tiene el lado negativo, tiene fallas en algunos casos. La tolerancia central, como dijimos, se va a basar en que en las respuestas que se dan dentro de los linfocitos o de la médula ósea. En los linfocitos, entonces, ante la presentación de un antígeno, va a haber
la salida de estos linfocitos T reguladores, que una vez que salen, se van a denominar tolerancia periférica. Al mismo tiempo, va a haber una decodificación de estos mismos linfocitos para que modifiquen su acción. En este caso, cuando no se logra hacer esa decodificación, se los elimina. Lo mismo ocurre con los linfocitos B, quienes tienen una edición de receptor para modificar su acción. Y si no se puede hacer esa edición, entonces también son eliminados. En la tolerancia periférica, entonces, van a ir a anular la acción de las células presentadoras de antígenos para que así estas no desencadenen respuestas a lo que hemos denominado sinergia, ¿sí? Estábamos hablando de que pueden haber ciertas mutaciones a nivel em, de estas células en ciertas proteínas o códigos genéticos que al final, cuando estos mutan, fallan, son los causantes de que se desarrollen entonces em, ciertas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hablábamos de la proteína aire, donde esta proteína, cuando falla, también puede producir, por ejemplo, la poliendocrinopatía autoinmunitaria. Se supone que esta proteína aire eh, controla la reacción de los linfocitos, pero al fallar, vean ustedes cómo se van a desarrollar las enfermedades. Los linfocitos B. Aquí en los linfocitos B hay el reconocimiento de los antígenos a nivel de la misma célula. Eh, Gracias a estos linfocitos, entonces se pueden dar las respuestas que conocemos a través de los anticuerpos. Y cuando hablamos de la tolerancia central y no necesitamos un tipo de respuesta, entonces estos linfocitos B son los que pueden reeditarse y si no se reeditan, se los induce a una apoptosis para que mueran, para que no trabajen de forma errática. La tolerancia central. Aquí en la tolerancia central vamos a ver que eh, también pueden haber defectos porque no todas las respuestas se van a localizar dentro del timo de la médula. Así que ante esas, perdón, ante esas activaciones fuera de la tolerancia central, pueden existir alguna falla en el control de las mismas células. Así que cuando estas se activan, pueden terminar produciendo lesiones tisulares. En la tolerancia periférica, cuando los linfocitos T reguladores salen, estos, como les dije, van a ir a bloquear a las células presentadoras de antígenos para que éstas no produzcan las respuestas inmunes. Lo que buscamos es que eh, no todas las sensibilizaciones o las presentaciones de antígenos desencadenen una respuesta inmunitaria. Estamos hablando de una respuesta inflamatoria, porque no es necesario para todos los elementos. Esto haría que las personas terminen inflamadas todo el tiempo, ¿verdad? Con reacciones. Y eso no sería sano ni productivo para nuestro cuerpo. Así que mediante la regulación de los linfocitos T reguladores, se puede bloquear este tipo de respuestas, se las puede anular. Entonces, antes de que las células presentadoras de antígeno presenten el antígeno para activar a las células, entonces se las bloquea, llegando a desarrollar una alergia. La energía, entonces, por un lado, es un modulador, ¿verdad? Para que no haya una respuesta exagerada del cuerpo. Ahora, cuando los linfocitos reconocen antígenos propios y empiezan a actuar en contra de nuestros propios antígenos, existe también un modulador que reconoce esa reacción contra nuestros propios antígenos y se los anula. En realidad, se terminarían eliminando estos linfocitos autorreactivos, porque al actuar contra nosotros mismos terminan siendo dañinos. Pero aquí juegan diferentes elementos. Eh,
es importante reconocer que tenemos una célula que reconoce todo lo que nos rodea. Y dentro de ese reconocimiento, el objetivo es identificar antígenos extraños para defendernos. Pero también dentro de este tipo de reacciones, el que controla puede ser el que falle. Así que lo malo de este tipo de fallo es que al estar errático el que controla, va a ir a atacar a todas las células, ¿sí? El otro mecanismo es que el que controla está bien, pero quienes están mal son los antígenos, ¿sí? Es como si estuvieran mal informados. La presentación antigénica que tienen para hacerse reconocer que es en parte de nosotros está mal. Entonces, obviamente, como el que controla está bien, va a ir a reconocer la falla y los va a empezar a atacar, porque es la misma respuesta que cuando se reconoce, por ejemplo, un patógeno, un microbio, ¿sí? Entonces se va a desencadenar la misma respuesta. Ahora, existen algunos tumores y virus que tienen esa característica de camuflarse y evadir ese tipo de respuestas. En- Hacen creer que todo está bien alrededor de ellos, que son funcionales, que no tienen defectos, entonces se minimizan en su acción. Pero también está el otro lado, en el que son capaces de producir una inmunodepresión para evitar ser atacados, ¿sí? La supresión realizada por los linfocitos T reguladores. Vamos a ver que actúan evitando reacciones contra nuestros propios antígenos. Tenemos dos moléculas importantes para esto, la interleucina 2 y el FOXP3, que son necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los linfocitos T reguladores. Hay una mutación que se puede dar en el FOXP3 que produce autoinmunidad grave en los humanos. También hay humanos que pueden producir enfermedad sistémica autoinmunitaria a través del IPEX, que también termina siendo un modulador de este tipo de acciones. Ahora, hay alteración en la regulación inmunitaria y esta puede desarrollar poliendocrinopatía y enteropatías ligadas a cromosomas. Entonces, aquí hay diferentes factores que pueden influir. Uno de ellos es que la falla se produzca de forma individual en, a nivel de los individuos en sus propias células y la otra que puede ir ligada a un factor genético donde ya vienen con la condición. Los polimorfismos, por ejemplo, a nivel del gen CD25 se asocian a esclerosis múltiple, ¿sí? En la esclerosis múltiple estamos hablando de un daño a nivel de los receptores de acetilcolina. También estamos hablando del daño a nivel de mielinas, por lo tanto, estos van a producir daños a nivel de los tejidos. La eliminación por apoptosis. Cuando se reconocen que existen células que fallan, vamos a ver que se las induce a la muerte a través de la apoptosis porque son defectuosas, ¿sí? Y se van a activar los ligandos del FAS y el FAS-L, quienes terminarían induciendo esa apoptosis a través del factor de necrosis tumoral. Pero puede haber una falla, una mutación a nivel del ligando FAS, que también termina desarrollando el síndrome linfoproliferativo autoinmunitario. Algunos antígenos en nuestros tejidos están secuestrados, los decimos así porque, disculpen, están secuestrados porque la presentación del antígeno no es tan superficial. De alguna manera, esto es favorable porque así, cuando hay ciertas reacciones autoinmunitarias, estos tejidos se han visto favorecidos al evitar ser atacados. Por eso se los llama lugares con privilegio inmunitario.
Y ese privilegio se encuentra a nivel de testículos, ojos y encéfalos, aunque vamos a ver que hay ciertas enfermedades que pueden terminar atacando al encéfalo en ciertas regiones, ¿sí? Ahora, la autoinmunidad surge de una combinación de herencia de genes, bajo la cual se cree que puede haber una predisposición genética. Así que sí, en algunos casos tiene un factor hereditario. Y como les dije, también está el otro factor donde las personas desarrollan em, la enfermedad de forma individual sin antecedentes hereditarios. Cuando fallan entonces la tolerancia o falla la regulación de los receptores, también vamos a ver que se pueden desarrollar este tipo de patologías. Ya lo hemos dicho, puede haber una muestra anómala de antígenos propios, así que eso también lleva a que nuestros tejidos sean atacados. Y las respuestas en cualquiera de los mecanismos siempre va a ir por el proceso inflamatorio. Recuerden que aquí se van a activar los linfocitos T, CD4 y CD8. Por lo tanto, esto va a llevar a los procesos inflamatorios, lesivos. Lo malo es que no tienen una corta duración porque no hay un modulador. Así que terminan siendo enfermedades crónicas que se van a ir alargando por el largo de tiempo. Y ahí estaría la consecuencia de las lesiones tisulares y orgánicas en las diferentes enfermedades autoinmunes, porque a la larga esas lesiones inflamatorias producen lesión y ante la constancia de los procesos inflamatorios, estas células pierden la capacidad de regeneración o reparación. Así que terminan convirtiéndose en inflamaciones crónicas y ya hemos visto la consecuencia de las inflamaciones crónicas. Producen fibrosis, producen disfunción de los órganos, por lo tanto, van a ir a fallar. Aquí es cuando entramos a nuestra primera enfermedad autoinmunitaria. Al principio les mostré un cuadro con diferentes enfermedades autoinmunitarias. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es revisar algunas enfermedades autoinmunitarias, no todas, porque sería muy largo y además no tienen algunas un índice de prevalencia. Así que vamos a tomar aquellas que son más frecuentes y más serias, más peligrosas en este aspecto para revisarlas. El lupus eritematoso sistémico, denominado LES por sus abreviaturas, es una patología autoinmune bastante compleja, porque tiene la capacidad de dañar diferentes tejidos y es por eso que nuestro cuerpo a veces tiene diferentes tipos de manifestaciones clínicas y ahí también está la dificultad de su diagnóstico. Es así que muchas personas siguen una secuencia en cuanto a las manifestaciones y eso dificulta de que podamos hacer a veces un diagnóstico porque no son tan fáciles de evidenciar. Vamos a ver que en las enfermedades autoinmunes existe un periodo de manifestación, que sería cuando los tejidos ya están empezando a dañarse, pero esas manifestaciones no son tan específicas. Así que uno puede pensar en muchas cosas y ahí está el peregrinaje de los pacientes. Van médico tras médico, análisis y no sale nada, pero son ellos los que sienten el dolor. Ahora es una enfermedad que va a tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas que no son tan específicas como para decir, sí, estamos frente a una enfermedad autoinmune. Pero lo que sí va a resaltar en el lupus es que es una enfermedad de causa desconocida. No se sabe por qué aparecen las personas. Y dentro de la evolución clínica va a resaltar que aparecen anticuerpos. En este caso estamos hablando de los anticuerpos antinucleares, también denominados anticuerpos ANA. Son anticuerpos frente al ADN, frente a las histonas,
anticuerpos frente a proteínas de histonas unidas al ARN, anticuerpos frente a antígenos nucleolares y el daño se da de forma sistemática en todos los tejidos, pero pueden aparecer daños en diferente orden. Pueden a la larga producir derrames pleurales, derrames cardíacos, pueden producir nefritis, complicarse a insuficiencias renales, se manifiestan acompañados de artritis. Eh, lo de la artritis van a notar que suele ir asociada a muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, si bien algunas personas pueden desarrollarla de forma individual porque también se la considera como una enfermedad autoinmune, se ha visto que debido a las características del tejido, el daño se va a asociar a diferentes patologías, ¿sí? También vamos a ver que se puede dar el fenómeno de Raynaud. Han debido escuchar o por lo menos ver en videos. Se ha visto mucho en videos personas que agarran y meten las manos bajo chorros de agua fría, bajo el grifo de agua fría. Y el frío produce una reacción de vasoconstricción a nivel de los dedos, produciendo un cambio de coloración muy notable que las personas en general no realizan. Entonces estos dedos quedan totalmente blancos bajo la vasoconstricción, ¿sí? Otro dato que es llamativo y que podría ser un dato de diagnóstico precoz es, por ejemplo, el exantema o eritema malar en forma de alas de mariposa. En algunas bibliografías dice exantema y en otras bibliografías dice eritema. Es válido. Lo que aquí resalta es que suele ser una de las primeras manifestaciones, incluso antes de que aparezcan otro tipo de complicaciones, donde las personas van a presentar una alteración a nivel de la piel, caracterizado por un enrojecimiento del rostro, pero está delimitado porque afecta a las eminencias malares, solo afecta a las mejillas. Puede pasar por el tabique nasal. En algunas personas puede afectar parte de la frente y en otras no. Por eso es que parece una mariposa. Fíjense, parecen las antenas y estas parecen las alas. Otro dato es que respeta los ojos, respeta la región naso-bucal. Así que a partir de las comisuras y de los pliegues, la punta de la nariz y el mentón, no va a haber ese eritema. Si una persona presentara un eritema en todo el rostro, no estaríamos hablando del exantema en alas de mariposa. Que lo presente en medio rostro, tampoco, ¿sí? Que el paciente, por ejemplo, tenga solamente una región o unas cuantas manchas, tampoco. Tiene que tener definitivamente esta característica. Afectar las eminencias malares, o sea, las mejillas para que estemos hablando de una manifestación precoz de lupus. Es pasajera, así que no permanece por el resto de la vida del paciente. Aparece en las primeras fases del desarrollo de la enfermedad, dura unas cuantas semanas, unos cuantos días, y posteriormente va a ir desapareciendo. Y a veces muchas personas no le prestan atención. Ahí estaría lo delicado del problema, porque incluso ni siquiera acuden al médico. Un médico que tiene conocimiento de esto, al ver una persona que viene con este exantema malar, podría sospechar que la persona está desarrollando un lupus. Pero en algunas personas, incluso en la antigüedad, hasta lo veían bonito porque se veía un enrojecimiento que daba como un rubor a las mujeres. Así que hay que tomar en cuenta que si ustedes ven una persona con este exantema, habría que pedirle que vaya al médico por la sospecha. Ahora, es una enfermedad que tiene dentro de la evolución cierta complejidad
Se ha visto que está relacionada a factores como, por ejemplo, eh, la edad, procesos ambientales, hábitos, el desarrollo de ciertas enfermedades, para que la enfermedad aparezca. No es que ellas la produzcan, simplemente que la persona ya tiene la condición de desarrollar esta enfermedad y estos elementos terminarían detonando la aparición de la enfermedad. Es muy frecuente que aparezcan mujeres jóvenes que están entrando a la pubertad, ¿sí? Así que por eso es que se cree que la edad y las hormonas influyen mucho para su aparición, para que se detone la enfermedad, porque está durmiendo. Se han escuchado algunos casos muy raros de niñas que la desarrollen, pero no es frecuente en las niñas. También se ha visto que está más relacionada hacia las mujeres, pero existe un índice menor de hombres que pueden desarrollarlo. Y ciertos hábitos como el tabaquismo también pueden detonar la enfermedad. Infecciones, infecciones virales, sobre todo, infecciones respiratorias, intestinales, pueden terminar detonando la enfermedad. Drogas, estamos hablando de drogas legales o ilegales, drogas como ciertos fármacos para tratamientos también pueden desencadenar su aparición o el uso de drogas ilegales, ¿sí? También en aquellas personas que tienen anormalidades en la inmunidad innata o adaptativa, también pueden terminar detonando la enfermedad y sería un indicio de que en estas personas habría que controlar este factor porque en algún momento, debido a estas anormalidades, pueden desarrollar también las enfermedades autoinmunitarias. Ahora, eh, la afectación es general, por eso se llama sistemática, lupus eritematoso sistemático. Y lo que las personas perciben en las primeras fases son las manifestaciones externas o cuando te duele algo, ¿cierto? Así que existen reacciones a nivel de piel, pero también dentro del cuerpo va a haber un daño. Y las más perceptibles son, por ejemplo, las inflamaciones de articulaciones. Ustedes no van a sentir cuando el cerebro, el corazón, el riñón estén en las primeras fases de inflamación, porque el cuerpo tiene un proceso de adaptación y va a tratar de sobrellevar esas lesiones, pero en algún momento, cuando empiezan a fallar, es cuando recién se manifiesta la enfermedad. Ahora, existen diferentes pruebas de laboratorio que son muy específicas para hacer el diagnóstico. Lo malo es que no aparecen a veces al principio, así que vamos a notar que las personas pueden terminar peregrinando, como les dije, porque los resultados salen negativos. Hay sospechas a veces y se busca y todavía no se manifiesta a través de laboratorios, pero una vez que se elevan, los anticuerpos son muy específicas. Incluso estos laboratorios nos ayudan a definir qué tipo de patología está desarrollando. No se sabe cuáles son los mecanismos exactos por el cual la, se desarrolla esta enfermedad, pero sí está claro que es la producción excesiva de autoanticuerpos y la formación de los complejos antígeno-anticuerpo. Los antígenos van a estar en nuestros propios tejidos, así que la formación de anticuerpos van a ir directamente a atacar y se van a acoplar en ellos. Recuerden que en ese acoplamiento tiene que haber un proceso de destrucción. Por lo tanto, es esa destrucción de los complejos antígeno-anticuerpo los que van a producir el daño a nivel de nuestros tejidos, ¿sí? Va a haber un proceso inflamatorio que a la larga va a producir incluso muerte celular. Los mecanismos inmunológicos tienen que ver entonces con la formación de el reconocimiento de esos antígenos y formación de anticuerpos, y una vez que se unen, la reacción que va a producir el cuerpo a través de la liberación de las citoquinas inflamatorias, la activación aberrante de las células T y B autorreactivas.
aberrante porque no deberían atacarnos, ¿verdad? Entonces va a haber un incremento en la producción de autoanticuerpos y eso va a llevar a la lesión orgánica. Aquí tenemos un esquema general de la inmunopatogenia del lupus eritematoso y es que dentro de las manifestaciones vamos a ver que las lesiones en la piel se deben porque estos pacientes van a desarrollar una intolerancia al sol. Y es aquí donde los rayos ultravioletas, al llegar a las células de la piel, producen una alteración a nivel de los tejidos, a las moléculas de estas células, ¿sí? Esa alteración va a ser detectada por las células presentadoras de antígeno como algo anormal. Entonces lo identifican como el antígeno. Se las van a presentar a los linfocitos T y B con la respectiva activación de los linfocitos en sus dos variedades y van a emitir respuestas. Estas respuestas van a ir a atacar a nuestras propias células y es por eso que empiezan a producir ciertas lesiones. Ahora, el desarrollo del lupus se caracteriza por la pérdida global en general de esa autotolerancia. Va a haber una disregulación inmune, va a haber la activación de los procesos inflamatorios y lesivos. Por lo tanto, la enfermedad se va a empezar a manifestar en todo el cuerpo. Vamos a ver diferentes cambios. Aparte de las lesiones en la piel, puede aparecer una pérdida de pelo, pueden aparecer úlceras vocales que no son perceptibles para el paciente. Los órganos van a sufrir daños en diferentes estructuras. No van a ser perceptibles hasta que aparezcan los daños. Ahora, hay que tener en cuenta que el 90% de los pacientes que desarrollan lupus son mujeres. Y aquí está el factor donde se cree, por eso, que la enfermedad está ligada al cromosoma X. Pero como los hombres también tienen un X dentro de su cromosoma, existe un 10% de hombres que pueden desarrollar el lupus, ¿sí? Más frecuente en mujeres, pero aún así no hay que desestimar la enfermedad si un hombre presenta las manifestaciones. Ahora, hemos estado hablando de que la enfermedad puede aparecer ante diferentes tipos de cambios en el cuerpo, ¿sí? Se cree más que todo que son elementos estresantes que terminarían detonando. Pero también se ha visto que estas personas pueden iniciarla después de empezar a consumir ciertos fármacos, por ejemplo, las procainamidas, hidralacinas y quinidinas. No es que ellas desarrollen lupus, simplemente la terminan detonando, ¿sí? Y estas personas tienen una manifestación dérmica y articular de prevalencia y las características renales y neuronales son menos frecuentes en ellos. Entonces, es un dato que también llama la atención. Ahora, nos queda un minuto antes de que se corte la clase. Vuelven a ingresar al mismo link, ¿sí? Una vez que se ha cortado. Como les dije, puede haber un antecesor, que es el que el paciente pase por un proceso infeccioso